que van cerrando su día de labores. Puede haber sido quizás una mitad de semana un poco compleja, así que a ponerle buen ánimo en medio de este camino, como les decimos siempre, a casa. Y además les contamos que hay un tema muy importante, porque ustedes pueden estar diciendo, yo trato todos los días de cuidar mi ambiente, de tratar de usar productos que no dañan el ecosistema, o tratar de movilizarme en bicicleta, en la medida que me sea posible, claro, ¿no? Si es que tengo las vías y si es que estoy seguro. Pero hay un factor que vamos a hablar hoy justamente en Conexión, y es el hecho de dejar de utilizar, por ejemplo, Tecnopor. Ya hay una ley, ustedes la deben conocer muy bien, y si no se las recordamos, es la ley 3088-4, que regula el uso del plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables. Fue aprobada y cerca de un año desde que entró en vigencia. ¿Qué significa esto? Que todos, ya los locales que usaban o las personas que usaban y entregaban un envase de Tecnopor, han debido cambiar por otros que no dañan, por supuesto, nuestro planeta y son de mejor uso, ¿no? Sin embargo, esto no ha sucedido en todas las partes de nuestro país, y varios nos hemos topado en más de una oportunidad que nos entregan algún producto, sobre todo comestible, en un envase de Tecnopor. Sin embargo, en todas las regiones de nuestro país no está sucediendo lo mismo. Hay una en particular, y si ustedes en Huánuco nos están escuchando, los felicitamos, porque Huánuco es una de las ciudades de nuestro país que ha erradicado ya no usa Tecnopor, y vamos a conocer qué es lo que ha hecho Huánuco. ¿Por qué no lo podemos hacer en otras regiones de nuestro país? ¿Por qué no lo podemos hacer, en Pucallpa, en Madre de Dios, en Junín, en el sur de nuestro país, en Tacna? ¿Por qué no imitamos estos buenos ejemplos y estas buenas noticias? Conversamos de ello con Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industrias. Buenas noches, bienvenido a Conexión. Buenas noches, Johanna, a su disposición. Es una muy buena noticia, y lo que queremos preguntarnos, y estamos en estos momentos pensando, ¿no? ¿Por qué pasa en Huánuco y por qué no se está reportando esta buena noticia en otras regiones de nuestro país? ¿Qué es lo que ha hecho Huánuco? Bueno, la inquietud que tienes, pues, es interesante e importante. Fiscalización, orden. Bueno, hay muchos temas en cuestión. La ciudad de Huánuco, podemos decir que ha erradicado el uso y venta de Tecnopor en su totalidad, posicionándose, pues, lógicamente como un caso ejemplar en el país. Esto ha sido posible gracias a las acciones de educación y el control de las autoridades municipales, quienes juegan un rol clave para el cumplimiento de la ley mediante los operativos que han realizado en mercados y centros de expendio de comida de la zona, ¿no? Tenemos que resaltar que según el reglamento de la ley 3884, las municipalidades son las entidades responsables de fiscalizar su cumplimiento en los establecimientos comerciales, ya sea en su venta o en su utilización. Esto es muy importante porque el control es vital para que los ciudadanos respeten la ley. Y además, el número o la cifra, digamos, el monto, ¿no?, de usar envases es bastante alto. En nuestro país ingresan por medio de, lamentablemente, contrabando aún alrededor de 80 millones de envases de Tecnopor. ¿Qué más se puede hacer justamente para ir reduciendo esta cifra, para tener más buenas noticias como las de Huánuco también? Mira, sí, efectivamente, el volumen de envases que ingresan mensualmente a nuestro país por medio del contrabando es correcto. Sí se está trabajando en esto, ¿no? Tenemos que rescatar en estos momentos, saludar, felicitar a la Policía Fiscal en Lima, al Ministerio de la Producción, a las autoridades de aduana relacionadas con este tema, porque hace un mes atrás aproximadamente hubo en Lima una actividad, un operativo importante hacia la erradicación de estos materiales en la zona de La Parada, donde es una zona, pues, comercial muy grande, ¿no? Sí se está trabajando en este tema, ya hay algunos rebotes, aduana está trabajando también a nivel nacional, pero lamentablemente, pues, no es lo suficiente como para erradicar totalmente este material.
Uh-huh. Ahora, hay mucha diferencia en costos entre un envase de Tecnopor y un envase que no dañe nuestro ecosistema, es decir, y además, más allá de que haya una ley, ¿hay mucha diferencia económica entre uno y otro? Sí la hay. ¿De Tenemos cuánto? que reconocer que sí la hay. Eso no se puede poner ni siquiera en duda. La diferencia es importante, pero no es una cuestión, en estos momentos no es una cuestión de diferencia económica ni de costos, sino de qué es lo que significa fabricar este tipo de materiales. Tenemos que ceñirnos al cumplimiento de una ley. Esto no es una cuestión caprichosa de si quiero o no quiero, lo utilizo o no lo utilizo. Hay una ley de por medio y aquí se comete además un delito adicional a lo que es solamente el contrabando, que es el tráfico de mercancías ilícitas. Es un producto, es un material prohibido y eso se debe de entender. Sí, efectivamente es una cuestión económica de por medio, sí la hay, pero bueno, la ley es la ley y tiene que cumplirse tan tal. Y además, claro, esta es una responsabilidad de las municipalidades porque son ellos quienes tienen que fiscalizar a los negocios. ¿De cuántos, a ver, un negocio aproximadamente, qué cantidad de envases, ya sea algo mínimo o máximo, puede mover o girar dependiendo su rubro? Bueno, aquí hay una cadena. Hay una cadena entre las entidades productoras, las comercializadoras, distribuidoras, y el usuario final, ¿no? Cada cual pues va a consumir en relación a sus necesidades de mercado, a los requerimientos que pueda tener del mercado. Poder decir un volumen que se puede consumir en cada uno de estos lugares, pues es muy difícil, ¿no? Lo que sí debemos tener bastante claro es que quien es el encargado de hacer cumplir esta ley son las municipalidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, de 43 distritos, solo hemos tenido respuesta positiva de trabajo contra este material, la utilización de este material de la Municipalidad de La Punta. Y hoy día, esta tarde hemos recibido un documento en el Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industria de la Municipalidad de Surquillo que empiezan a preocuparse del tema. Pero estamos hablando de 43 municipalidades que tiene la ciudad de Lima, que solamente una respondió hace más de 2 meses y una ha respondido hoy. Volvemos al inicio de la conversación. Felicitaciones a la ciudad, a la municipalidad de Huánuco y de Amarillís, que son los que han luchado en su zona contra esto con tremendo éxito. Uh-huh. Claro, y desde aquí también estas buenas noticias esperemos que sean replicadas en otras ciudades y regiones de nuestro país. Muchas gracias, Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industrias. Hay una diferencia económica, sí, pero hay también una responsabilidad de cuidado al medio ambiente. El impacto del uso de los envases de Tecnopor es muy severo. El Tecnopor es un material que deriva del petróleo, que es muy contaminante a nivel mundial, por supuesto, pero que además genera gases de efecto invernadero. ¿Qué sucede con esto? Se está contribuyendo, en resumen, a aumentar el cambio climático, el calentamiento y otros más. Así que ya lo saben, hay una ley, no lo hagan tanto por la ley, háganlo por el cuidado al medio ambiente. Implica un incremento, sí, de costos también, es verdad, pero es por el cuidado de todos. Muchas gracias al señor del Campo por estar con nosotros en Conexión. Son las 7:15. Vamos a escuchar a los anunciantes y volvemos.